25 de octubre de 1854, Valle de Balaclava. La élite de la caballería británica mira al frente. Y lo que tiene delante no es una batalla, es una sentencia de muerte. Cañones rusos al frente, cañones en los flancos, infantería esperando para convertir hombres y caballos en carne triturada. Y aún así, alguien dio la orden de cargar. Aquí no estamos hablando de valentía. Estamos hablando de un desastre administrativo vestido de heroísmo. La narrativa romántica vendió aquello como una gesta gloriosa. Poemas, pinturas, oficiales hablando de honor y sacrificio. Muy bonito todo. Pero la realidad era otra. La carga de la brigada ligera fue el equivalente militar de tirar a tus mejores soldados por un precipicio. Porque un grupo de aristócratas incompetentes no sabía comunicarse. Un error de oficina. Un mensaje ambiguo. Y se acabó la historia para cientos de hombres. Lord Raglan quería impedir que los rusos retiraran unos cañones capturados. La orden tenía lógica, sobre el papel. El problema es que el tipo estaba en una posición elevada, viendo el campo completo, mientras los oficiales abajo tenían visibilidad cero. Y aquí es donde la cosa se pone fea. La orden escrita era tan vaga que parecía redactada por alguien con fiebre. Avanzar rápidamente y evitar que el enemigo se lleve los cañones. ¿Qué cañones? ¿Cuáles exactamente? Nadie lo aclaró. El mensaje llegó al conde de Lucan, comandante de caballería. Un hombre que odiaba personalmente a Lord Cardigan, líder de la brigada ligera. Sí, porque además de incompetentes, estaban peleados entre ellos como aristócratas borrachos en una cena familiar. Cualquiera con 2 dedos de frente habría pedido aclaraciones antes de lanzar una carga suicida, pero no. El orgullo, la presión y la cadena de mando hicieron el resto. Y entonces ocurrió el momento que convirtió una mala orden en una masacre legendaria. Los jinetes comenzaron a avanzar directos hacia el valle equivocado. Frente a ellos había una batería rusa perfectamente posicionada. A los lados, artillería cruzada. Era literalmente un túnel de fuego. Los soldados sabían que aquello no tenía sentido. Algunos oficiales también, pero nadie frenó la máquina. Y la pregunta clave es esta. ¿Cómo demonios el ejército más poderoso del mundo terminó matando a su propia élite por culpa de una nota mal escrita? Para entender cómo se llegó a semejante desastre, hay que hablar del verdadero cáncer del ejército británico en Crimea, la incompetencia aristocrática. Muchos oficiales no estaban ahí por talento, sino porque habían comprado sus rangos. Sí, literalmente. En el ejército británico del siglo XIX podías comprar un puesto de mando como quien compra un caballo caro. El resultado era previsible. Tipos con apellido ilustre, tomando decisiones de vida o muerte sin tener idea de cómo funcionaba una guerra real. Lord Cardigan era el ejemplo perfecto. Obsesionado con la disciplina absurda, preocupado por el uniforme impecable incluso en campaña y completamente desconectado de la realidad táctica. El tipo tenía experiencia desfilando, no liderando cargas bajo fuego cruzado. Y encima detestaba a Lucan. Ambos cuñados, ambos aristócratas, ambos incapaces de cooperar. Aquí ya no hablamos solo de errores militares. Hablamos de egos infantiles manejando un ejército entero. Cuando la orden de Raglan llegó al frente, el capitán Louis Nolan fue quien la entregó. Y este detalle cambia todo. Nolan era un oficial brillante de caballería, pero también impulsivo y arrogante. Según varios testimonios, cuando Lucan preguntó qué batería debía atacar exactamente, Nolan señaló hacia el fondo del valle con evidente desprecio. El problema es que allí estaban los cañones rusos mejor protegidos de toda la zona. El escenario que cambia todo es este. Quizá Nolan entendía una cosa, Lucan otra y Cardigan directamente ninguna. La cadena de errores fue grotesca. Raglan escribió mal la orden. Nolan la transmitió de forma agresiva y confusa. Lucan no verificó objetivos. Cardigan obedeció sin cuestionar. 4 oficiales, 4 oportunidades de detener el desastre, 4 fracasos consecutivos. Esto no fue mala suerte. Fue un colapso total del mando británico. Una reacción en cadena donde cada eslabón añadió una dosis extra de estupidez. Y mientras los oficiales discutían orgullos y jerarquías, los hombres de la brigada ligera hacían lo que los soldados siempre hacen, obedecer. 600 jinetes comenzaron a descender por el valle, sabiendo que algo iba terriblemente mal. Algunos veteranos recordarían después el silencio extraño antes del infierno, porque una cosa es cargar contra infantería desorganizada. Otra muy distinta es cabalgar directo hacia una muralla de artillería esperando despedazarte. Y justo ahí, cuando todavía podían detenerse, nadie tuvo el valor de admitir que la orden era un suicidio. La brigada ligera empezó a avanzar lentamente al principio. No era la típica carga caótica de película. Era peor.
Era organizada, fría, mecánica. Los jinetes mantenían formación mientras el valle se convertía en una trampa mortal perfectamente diseñada. Y los rusos no podían creer lo que estaban viendo. Desde sus posiciones, aquello parecía una locura absoluta, porque lo era. Ningún comandante sensato manda caballería ligera frontalmente contra artillería pesada, bien posicionada. Eso era doctrina básica incluso en 1854. Entonces empezó el infierno. Primero los disparos lejanos. Luego el rugido de decenas de cañones disparando al mismo tiempo. El suelo explotando bajo los caballos. Hombres despedazados antes siquiera de llegar a media distancia. Aquí es donde la cosa se pone realmente fea. La brigada no solo recibía fuego frontal. Los rusos tenían baterías en ambos flancos, creando una zona de muerte cruzada. Era como correr por un pasillo mientras te disparan desde 3 direcciones distintas. Y aún así, siguieron avanzando. Ese es el detalle que convirtió esta masacre en leyenda. Los soldados británicos mostraron un valor absurdo dentro de una operación completamente idiota. Los oficiales de arriba habían perdido el control de la realidad, pero los jinetes abajo mantuvieron la disciplina, incluso mientras sus compañeros caían convertidos en pedazos. El problema es que el heroísmo no arregla una orden estúpida. Puedes tener los soldados más valientes del planeta y aún así terminar aniquilado si el mando es incompetente. La pregunta clave es esta. ¿Qué habría pasado si Lucan hubiese frenado la carga? Probablemente habría sido juzgado por desobediencia. Esa es la trampa mortal de muchas cadenas de mando rígidas. El sistema castiga más al oficial que cuestiona órdenes que al idiota que las redacta mal. Y ahí tienes la gran ironía de Balaclava. El ejército británico premiaba la obediencia ciega justo cuando necesitaba pensamiento crítico desesperadamente. Cuando los supervivientes finalmente alcanzaron las baterías rusas, ocurrió algo todavía más surrealista. Sí, lograron romper temporalmente la línea enemiga. Llegaron hasta los cañones. Combatieron cuerpo a cuerpo. Pero estaban completamente solos, sin apoyo suficiente y rodeados por miles de enemigos. Era como ganar una pelea en mitad de un incendio, mientras el edificio entero se derrumba encima de ti. Y en ese instante, la brigada ligera dejó de ser una unidad militar. Se convirtió en carne atrapada dentro de una trituradora táctica. El choque en las baterías rusas fue brutal, caótico y completamente inútil desde el punto de vista estratégico. Los británicos atravesaron la primera línea enemiga a sablazos, derribando artilleros y sembrando confusión durante unos minutos. Pero esos minutos no cambiaban nada, porque detrás de los cañones había más infantería, más caballería y más artillería esperando. La brigada ligera había llegado al corazón del dispositivo ruso, solo para descubrir que no tenía salida. Y aquí aparece el detalle que la propaganda británica intentó maquillar durante años. Nadie tenía un plan para la retirada. Nadie. La orden solo contemplaba avanzar. Eso te dice todo sobre el nivel de improvisación criminal que manejaban los altos mandos. El tipo que diseñó aquello pensó en la carga, pero no en cómo sacar vivos a sus hombres del valle. Es como lanzarte desde un avión, sin revisar si llevas paracaídas. El heroísmo no sustituye a la logística. Los rusos reaccionaron rápido. Caballería por un lado, fusileros por otro. La artillería reorientándose para disparar otra vez sobre los supervivientes. Y entonces comenzó la verdadera carnicería, el regreso. Porque entrar en el valle ya era un suicidio, pero salir fue todavía peor. Los hombres heridos intentaban mantenerse sobre caballos aterrados, mientras nuevos proyectiles abrían huecos en las filas. Algunos animales corrían sin jinete. Otros arrastraban cadáveres enganchados en los estribos. Aquello no parecía una batalla. Parecía el fin del mundo. Lord Cardigan, mientras tanto, protagonizó uno de los episodios más vergonzosos del desastre. Tras llegar al fondo del valle, dio media vuelta y abandonó la zona relativamente rápido, dejando a muchos hombres atrapados detrás. Sí, el comandante sobrevivió mientras gran parte de su unidad quedaba despedazada. Y aquí está el veneno de esta historia. Después del desastre, varios oficiales intentaron proteger reputaciones en vez de asumir responsabilidades. El sistema aristocrático británico era experto en eso, enterrar errores bajo discursos patrióticos. La brigada regresó destrozada. De unos 670 hombres que iniciaron la carga, cientos murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Y todo para absolutamente nada. Ningún objetivo estratégico importante fue conseguido. Ninguna victoria decisiva. Ningún cambio real en la batalla. Solo cadáveres, caballos mutilados y una generación entera de británicos convencida de que había presenciado una hazaña gloriosa.
cuando en realidad había visto una demostración perfecta de incompetencia militar de alto nivel. Después de la carga, el ejército británico intentó hacer lo que muchos gobiernos hacen tras una catástrofe: controlar el relato antes de admitir la verdad. Los periódicos comenzaron a hablar de gloria, honor y sacrificio inmortal. Y sí, los soldados habían sido increíblemente valientes. Pero esa narrativa tenía una función muy útil: distraer del hecho de que la masacre había sido causada por oficiales incompetentes. Era más fácil convertir el desastre en mito heroico que explicar cómo una cadena de mando entera había fallado como un castillo de naipes mojado. El poema de Alfred Tennyson terminó sellando la leyenda. There's not to reason why, there's but to do and die. Traducción práctica: no les pagan para pensar, sino para morir obedeciendo. Suena épico, hasta que lo analizas 2 segundos. Porque esa mentalidad fue exactamente la que permitió la tragedia. Un ejército donde cuestionar órdenes era peor que mandar hombres a una muerte absurda estaba condenado a repetir errores. Y cualquiera con 2 dedos de frente habría visto el problema estructural detrás de aquella carga. La pregunta incómoda es esta: ¿la brigada ligera fue realmente un accidente? Porque cuando juntas mandos arrogantes, órdenes ambiguas, rivalidades personales y obediencia ciega, el desastre deja de ser casualidad. Se vuelve inevitable. Crimea llevaba meses demostrando que el ejército británico sufría problemas gravísimos de logística, liderazgo y coordinación. La carga no fue una anomalía, fue el síntoma más espectacular de un sistema podrido por dentro. Y aquí viene lo que cambia toda la historia. ¿Qué habría pasado si un solo oficial hubiese tenido el coraje de decir «esto no tiene sentido»? Quizá habrían salvado cientos de vidas. Quizá el ejército británico habría aprendido antes a profesionalizar su mando. Pero nadie rompió la cadena, porque en aquel mundo, proteger el honor de los superiores importaba más que proteger a los soldados. Esa mentalidad convirtió el Valle de Balaklava en una trituradora humana. Lo más irónico es que los rusos quedaron impresionados por la valentía británica. Imagínate el nivel de locura de la escena, para que incluso el enemigo pensara: estos tipos están completamente locos. Pero el respeto enemigo no resucita a los muertos. La carga de la brigada ligera pasó a la historia como símbolo de valor extremo, cuando debería estudiarse principalmente como una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando el ego y la incompetencia toman el mando de una guerra. La carga de la brigada ligera no fue simplemente una derrota táctica, fue una radiografía perfecta de cómo un sistema arrogante puede destruir a sus propios hombres. Y eso es lo que hace esta historia tan incómoda incluso hoy. Porque el problema no eran los soldados, nunca lo fueron. El problema era una cadena de mando llena de oficiales más preocupados por el orgullo, el protocolo y las apariencias que por entender el campo de batalla real. Balaklava demostró algo brutal: un ejército puede tener disciplina, coraje y tradición, y aún así convertirse en una máquina de suicidio colectivo. Si sus líderes son incapaces de comunicarse correctamente, el plan en papel podía sonar elegante. Pero en el barro, entre humo, ruido y caos, aquella orden era un chiste mortal. Y aquí está la lección que atraviesa siglos. Las guerras no siempre se pierden por falta de valentía. Muchas veces se pierden porque alguien arriba no hizo bien su trabajo. Lo más inquietante es que este patrón se repite constantemente en la historia. Mandos desconectados de la realidad. Rivalidades personales contaminando decisiones estratégicas. Burócratas jugando con vidas humanas desde posiciones cómodas. La tecnología cambia, los uniformes cambian, pero el desastre empieza siempre igual. Una cadena de incompetencia que nadie se atreve a cuestionar. Balaklava fue el precio sangriento de confundir obediencia con inteligencia. Y sin embargo, la propaganda convirtió aquella masacre en romanticismo militar. Porque admitir la verdad habría sido devastador para el prestigio británico. La realidad era demasiado fea. Cientos de hombres murieron no por necesidad táctica, sino porque varios oficiales incapaces fallaron al mismo tiempo. Un error de oficina, una frase ambigua, un gesto malinterpretado. Y de repente tienes un valle lleno de cadáveres y caballos destripados. Así de frágil puede ser la línea entre orden y desastre. La lección final de la brigada ligera es incómoda, pero universal. Cuando nadie cuestiona una mala decisión, el desastre deja de ser posible y se vuelve inevitable. ¿Habrían desobedecido la orden para salvar a sus hombres o habrían cargado igual por miedo al castigo y al honor militar? Porque ahí está el verdadero debate táctico.